Fue un proyecto que siempre tuvieron el colectivo de docentes del departamento, desde que se inició tanto la carrera como el departamento de trabajo social aquí en la Universidad Nacional. El departamento se creó en el año 1985 y una de las propuestas para poder crear el departamento, digamos, de la justificación para poder que fuera un departamento autónomo y no adscrito a sociología, era que los docentes teníamos que demostrar que el colectivo de docentes hacían investigación y no solamente intervención. Con esa justificación y también como cuáles eran los énfasis de las investigaciones en trabajo social. Desde muchos años antes, yo creo que desde la misma creación del departamento, se vio la necesidad de que debía tener una publicación, porque como dice el dicho, lo que no se publica no existe. Entonces había una necesidad no solamente del departamento, aunque eso era fundamental, sino también de la comunidad académica de trabajo social en el país, de tener una publicación. Entonces, el primer número se lanzó el 15 de abril de 1998, por eso es que están haciendo este video de la conmemoración de los 25 años. Y se hizo en Alfonso López Pumarejo, pero no fue solamente el lanzamiento de este número, el primer número, que es el que yo tengo acá, que fue dedicado a la familia. Si ustedes se dan cuenta del primer diseño, pues tiene una serie de letra en cursiva, etc. Digamos, ese fue un trabajo muy interesante. Y por otro lado, pues esta era la carátula que duró hasta el número 20, cuando se cambió el formato. Y se determinó desde un principio que la revista tuviera en su carátula una fotografía, cosa que no pasa con las otras revistas. Algunas otras revistas de otras facultades de trabajo social, pero también de otras disciplinas, tienen otro tipo, un dibujo, un diseño, etc. A nosotros nos parecía muy interesante que tuviera una fotografía, pero además que en el cuerpo de la revista también fuera ilustrada con fotografías. Entonces, esto fue también muy, muy interesante, porque según la temática de la revista se buscaban las fotografías. De cuando inició el trabajo para hacer el proyecto editorial. Fue un trabajo como de 3 años. Se constituyó un comité de trabajo integrado por, voy a decir en orden alfabético, por la profesora Juanita Barreto Gama, que fue la primera directora, fue la que dirigió este número, Gloria Leal, que en ese momento era la directora del Departamento de Trabajo Social, Yolanda López, Edgar Maragón y María Imelda Ramírez. María Imelda Ramírez fue la que coordinó el trabajo de estos 2 o 3 años de este equipo. Y ese equipo fue el primer comité editorial que tuvo la revista. Entonces, ¿qué nos propusimos ahí en este proyecto muy interesante, pero también con demasiado trabajo, también estábamos muy utópicas y todo, pero pues lo logramos realizar, en que, por un lado, trazar los lineamientos de la revista y la política editorial. Por otro lado, ¿cuál sería la estructura de la revista? ¿Cuáles serían los contenidos de la revista?
Además, pues todo lo que implica el diseño, el papel, cómo va, cómo en el diseño nos colaboró, en este momento no tengo presente el nombre, pero por acá lo anoté, Mauricio, que era en ese momento un egresado de aquí de la universidad, ya me acuerdo el apellido, de diseño gráfico. Entonces él nos hizo el diseño. Si ustedes se dan cuenta del primer diseño, pues tiene una serie de letra en cursiva, etc. Digamos, ese fue un trabajo muy interesante. Y por otro lado, pues esta era la carátula que duró hasta el número 20, cuando se cambió el formato. Y se determinó desde un principio que la revista tuviera en su carátula una fotografía. Cosa que no pasa con las otras revistas, algunas otras revistas de otras facultades de trabajo social, pero también de otras disciplinas tienen otro tipo, un dibujo, un diseño, etc. A nosotros nos parecía muy interesante que tuviera una fotografía, pero además que en el cuerpo de la revista también fuera ilustrada con fotografías. Entonces, esto fue también muy, muy interesante porque según la temática de la revista se buscaban las fotografías. Entonces, otro de los lineamientos de la revista fue que la revista fuera temática y que abordara los temas de interés de trabajo social y de la disciplina de trabajo social. Y también de las ciencias sociales y humanas. Entonces, el primer número, la temática que se escogió fue el de la familia. Ahí hubo un elemento muy interesante y es que cuando se creó el Departamento de Trabajo Social, varias de las investigaciones tenían que ver con el área de la familia, con el campo de la familia. La otra cuestión que se determinó es que la revista en su contenido debía tener varias sesiones. Entonces era una, pues la presentación, que por lo general la hacía la directora o la editora. Digo directora, editora, porque en los primeros números figuraba el nombre de directora y no editora, sino era directora de la revista. Y posteriormente, los artículos que debían ser aproximadamente entre 8 o más, digamos 8 o 12 máximo. Además, y estos artículos estaban divididos en varios capítulos. Entonces era un capítulo, voy a leerlos porque se me pasan, porque eso ya después con el tiempo se cambió, que es debates y perspectivas. Luego otro, legislación y políticas sociales, y otro que en el primer número se llamó experiencias, pero que en el segundo número ya optamos por el nombre de procesos de intervención. Esto permitía que los artículos que nos llegaran y que seleccionáramos para la revista, los agrupábamos según nuestros apartes, sus capítulos. Posteriormente, además de los artículos, entonces determinamos que era muy importante que se realizara una entrevista a colegas que ya estuvieran pensionados, a profesores académicos de diferentes partes del mundo, trabajadores sociales, que nos pudieran ilustrar, digamos, y contar sus experiencias tanto académicas como profesionales. También se determinó que la revista fuera temática, lo cual tiene bastantes ventajas porque como que los números se centran en un tema específico y se puede como profundizar, pero tiene sus desventajas en que a veces no llegan el mismo número de artículos. Digamos, a veces uno se ve corto con los artículos que llegan, los artículos aprobados y eso. Por otro lado, también se determinó que fuera periódica, que era una digamos, y que fuera anual. ¿Por qué anual? Porque no se alcanzaba con todo el proceso y la estructura, todo el proceso que implica la edición de una publicación.
y la recepción de artículos. Por otro lado, en este proyecto editorial estábamos como en contravía de la facultad en cuanto a la política de publicaciones. Entonces, porque a la facultad en ese momento le interesaba tener una publicación donde recogiera las investigaciones y las reflexiones y análisis académicos de todas las disciplinas que conforman la Facultad de Ciencias Humanas. Esa revista alcanzó a salir, salieron algunos números. Entonces no tenía interés en apoyar en recursos ni en logística a una revista de un departamento. Y en realidad eran pocos los departamentos que en la facultad no tenían una publicación. Si no estoy mal, era literatura y trabajo social. Los demás departamentos, por su tradición y porque se conformaron mucho antes de la Facultad de Ciencias Humanas, como filosofía, lingüística y otros departamentos, ya tenían una publicación. Entonces, esa parte de la gestión y lograr que el proyecto fuera aprobado por el Consejo de la Facultad nos implicó algún tiempo, justificando por qué era necesario que existiera esta publicación. Bueno, entonces ahí determinamos el nombre de la revista, le pusimos Trabajo Social, no es revista, sino Trabajo Social. Por eso Trabajo Social viene en cursiva. Y además, los primeros artículos que se publicaron, este equipo de trabajo y que posteriormente se constituyó en un comité editorial, nos tocó revisarlos. Entonces, además de pasar el proyecto a la facultad, al consejo de facultad para que nos lo aprobaran y hacer todas las gestiones que implica esto y el lobby, también estábamos revisando los artículos, organizando la estructura de la revista, evaluando los artículos, editando los artículos y fuera de eso haciendo corrección de estilo. Entonces, otro de los lineamientos de la revista fue que la revista fuera temática y que abordara los temas de interés de trabajo social y de la disciplina de trabajo social. Bueno, agradezco esta invitación a participar en la conmemoración de los 25 años de la revista Trabajo Social y a participar precisamente en esta conversación que pues tiene mucho de historia y memoria. Al respecto, yo quisiera destacar que hacia la segunda mitad del año 1995, las profesoras Juanita Barreto, Gloria Leal, Yolanda López, María Imelda Ramírez y el profesor Edgar Malagón empezamos a formular el proyecto de la revista Trabajo Social con la finalidad de contribuir a la difusión de los resultados de la investigación adelantada por profesoras y profesores del Departamento de Trabajo Social, otras unidades académicas, además avances de investigaciones sustentadas en las prácticas de estudiantes de la carrera, así como pues, resultados de sus trabajos de grado y de sus pasantías. Es muy importante tener en cuenta esta intención de integrar resultados de investigaciones, producto de prácticas, de pasantías o de investigaciones para trabajos de grado por parte de los estudiantes y las estudiantes, por cuanto son trabajos que se sustentan fundamentalmente en trabajo de campo y sobre todo en problemas coyunturales, en problemas del momento, en asuntos que tienen que ver precisamente con las problemáticas sociales que emergen de las transformaciones que ha vivido este país o que vive este país, pues especialmente
en la segunda mitad del siglo XX y a comienzos del XXI, que han sido transformaciones bastante contundentes. Bien, dentro de esas transformaciones, pues cabe resaltar, por una parte, la agudización del conflicto armado interno, que potenció realmente una problemática social muy definida, muy aguda, el desplazamiento forzado, lo que conocemos como las ejecuciones extrajudiciales, bueno, y el auge de diferentes formas de violencia, por una parte, y que a la vez retó al trabajo social y en general a las ciencias sociales para proponer alternativas frente a estas problemáticas sociales. Y por supuesto, los problemas recurrentes de la organización social colombiana que tanto presionan por soluciones de política pública, de política social, donde se incluye el trabajo social y por lo tanto la formación en el campo. Bueno, también pretendíamos divulgar a través de la revista eventos de interés de las organizaciones sociales, del trabajo social, de los intercambios profesionales, seminarios, encuentros, debates acerca precisamente de estos cambios durante el periodo que estamos analizando, que es bueno, finales de siglo XX, y por supuesto novedades bibliográficas y otros asuntos que tienen que ver con interés para la divulgación. Bueno, en aquellos momentos también decidimos por consenso que la publicación sería anual y monográfica, ¿no? De tal manera que pues cada una de estas revistas es temática, como lo podemos observar, aunque por supuesto hay algunos momentos en que se resuelve el tema libre, ¿no? Pero fundamentalmente es monográfica, ejercicio, digamos, de evaluación sumamente riguroso para la publicación de estas contribuciones que proceden pues, de diferentes autores y autoras, porque pues, el comité hace una primera evaluación y por supuesto hay una remisión a pares evaluadores que proceden a estudiar estas contribuciones y conceptualizar si merecen precisamente la publicación. Entonces esa es una garantía pues de asegurar el rigor pues epistemológico, teórico y metodológico de cada contribución que llega aspirando a ser publicada en la revista, ¿no? Dirección del primer número, que apareció en 1996, dedicado a la familia, fue asumido por Juanita Barreto, ¿no? Entonces, allí lo que quisiera como resaltar es que pues, hubo una gran acogida del tema y tuvimos la oportunidad de publicar, por ejemplo, un artículo de la profesora Virginia Gutiérrez de Pineda, quien fue la fundadora de la antropología de la familia en Colombia y por supuesto marcó un hito muy importante con sus estudios acerca de las familias colombianas. Ese es un asunto sumamente interesante pues tenerlo presente, las contribuciones que aparecieron allí. Pues es muy difícil mencionar un artículo en particular, una contribución en particular, pues yo quisiera como resaltar fundamentalmente como dos líneas investigativas que son bastante características
del desempeño profesional en trabajo social y que por lo tanto se reflejan en la revista. Esas dos líneas son los estudios de familia por una parte y los estudios sobre el impacto del desplazamiento forzado y en general en los impactos del conflicto armado interno sobre diversas comunidades principalmente rurales. Entonces yo anoto que los artículos que figuran bajo estas dos categorías son artículos que aportan precisamente al conocimiento de las transformaciones sociales que ha vivido el país en términos, por una parte, de la organización y la composición de las familias en un medio cambiante que tiene que ver precisamente con el aumento, por ejemplo, de las jefaturas femeninas de hogar, que tiene que ver precisamente también con el cambio en las estructuras familiares y, en fin, con una nueva forma de interpretar las relaciones y los vínculos que nos constituyen como grupos familiares. Por otro lado, también en relación con el impacto del conflicto armado interno, pues esto tiene que ver con el auge de las políticas de defensa de los derechos humanos en el país, un campo en el cual el trabajo social ha tenido un papel protagónico y que se refleja precisamente en la revista. Hay trabajos que pues se relacionan fundamentalmente con el desplazamiento forzado y su impacto en distintas regiones del país y también con el impacto de la violencia en las personas que resuelven quedarse en sus territorios, ¿no? Entonces, hay asuntos que se relacionan por una parte con la violencia, con las distintas formas de violencia hacia las mujeres, incluida, por supuesto, la violencia sexual, y hay trabajos que tienen que ver también con el reclutamiento forzado de niños y jóvenes. Entonces son asuntos de gran vigencia en el contexto precisamente de la defensa de los derechos humanos en el país. Por aquella época se conformó, por ejemplo, o más que se conformó, se fortaleció el comité científico con la participación de docentes e investigadores de la Academia Internacional en Trabajo Social, ¿no? Eso fue uno de los aciertos y de las experiencias como tan positivas que tuvimos, que pues al invitar a otros profesores, recuerdo por ejemplo al profesor Vicente de Paula Pareiros del Brasil, él muy amablemente acogió pues la idea de participar en ese comité científico internacional, lo mismo que otras profesoras como Belén Lorente Molina, es decir, de la Universidad de Málaga. En fin, tuvimos acogida entre varios colegas y así empezamos como una especie de internacionalización de este proyecto. Por supuesto que posteriormente lo que se buscó fue precisamente captar los trabajos de estudiantes de la carrera en sus experiencias de campo. Y en ese sentido, cuando Gloria Leal, la profesora que asumió la dirección de esta revista, se convocó a un concurso de fotografía de estudiantes de trabajo social y buena parte de estas revistas
tuvieron entonces la característica de ser ilustradas con fotografías de estudiantes de trabajo social. Es el caso, por ejemplo, de esta revista, la número 15, dedicada a trabajo social, investigación e intervención social, que está ilustrada con fotografías producto de los concursos. También fotografías pues de hábitat urbano periférico, que son realmente pues algunas producto de experiencias de formación en la especialización en fotografía, ¿no? Rommel Rojas fue uno de los antiguos estudiantes profesional que participó en estos concursos y nos aportó fotografías de gran calidad. Dentro de los cambios cabría resaltar precisamente que se amplió, digámoslo así, la convocatoria a otras disciplinas y también a otros personajes, digamos, destacados dentro de las ciencias sociales y dentro de el trabajo que tiene que ver con la solución o por lo menos las políticas sociales que se han renovado tanto en el país en estos últimos años, principalmente a partir de la Constitución de 1991 y la agudización del conflicto armado interno, como lo señalaba al comienzo. Hay varias contribuciones que merecen pues, resaltarse. En primer lugar, la revista es consultada por estudiantes de trabajo social, es decir, es material que circula en las cátedras. Hay un aspecto sobre el que quisiera como destacar en relación con los cambios en la historia de la revista, y precisamente uno de esos cambios tiene que ver con la digitalización, es decir, la digitalización ha favorecido pues la ampliación de la consulta, no solo entre el estudiantado de trabajo social, sino entre diferentes especialistas de las ciencias sociales, de las ciencias humanas y de otros campos, inclusive como las artes o el diseño, y en ese sentido pues se favorecen como los intercambios, ¿no? Yo quisiera resaltar, por ejemplo, el número dedicado a los vínculos virtuales, simulación, manipulación e interacción, que es el número 23 de la revista Trabajo Social. Ahí hay pues una reflexión sobre precisamente lo que ha significado la digitalización y la comunicación virtual, que favorece la difusión del pensamiento de trabajo social respecto a los problemas sociales contemporáneos, y además también favorece los intercambios y pues un avance hacia la interdisciplinariedad, pues que eso forma parte, digamos, de la identidad del trabajo social como un pensamiento plural, interdisciplinario, y se fortalece precisamente con este proceso de digitalización. Ese sería entonces lo que yo tendría que comentar respecto a mis impresiones sobre la historia de la revista durante 25 años. Realmente pues el tiempo pasa y esta visión retrospectiva nos permite como evaluar
y pues identificar limitaciones y aciertos que por supuesto los ha tenido la revista Trabajo Social. Muchas gracias. Los temas que inicialmente se publicaron tenían que ver con el ejercicio profesional y el pensarse la lógica disciplinar también fundamentada en los pliegues, en los campos que posibilitan el ejercicio profesional y de existencia del trabajo social. No obstante, la mirada interdisciplinar siempre ha estado de una u otra manera transversalmente vinculada a pensarse la producción editorial y digamos que desde hace ya unos 6 años, un poquito más, pues hemos tenido un proceso interesante de vincular temáticas que están digamos, de punta y preguntándose en este momento en el marco de las ciencias humanas y sociales. Pues, por ejemplo, uno de los números que en este momento está vigente es el giro de las emociones y cómo esta perspectiva teórica, esta perspectiva interdisciplinar puede sustentar y de alguna manera también responder algunas preguntas de corte de la intervención del trabajo social y de la investigación. Creo que trabajo social y nuestra revista en particular, la de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un diferencial respecto a las revistas académicas que hay en nuestro entorno, y es que las facultades de Ciencias Sociales y Humanas han optado por aglutinar las disciplinas y los saberes de Ciencias Sociales y Humanas en una sola publicación, en un solo tipo de publicación. Trabajo Social ha decidido en pocos casos, en casos contados, mantener su estatus diferencial, disciplinar, profesional, a través de una publicación que le es propia. Entonces, considero que efectivamente eso hace que nuestra revista tenga un público, un objeto y un sentido disciplinar que la diferencia y la destaca de otras publicaciones, y que hemos logrado, gracias al apoyo de la facultad y de la universidad, en mantenernos diferenciadas, mantenernos en un escenario que es particular a nuestro carácter disciplinar y profesional, y no fusionarnos y diluirnos, digamos, en propuestas editoriales que suman todas las disciplinas y entradas desde lo social en una sola publicación. Lo que valoro y hay que valorar muchísimo de la revista es su constancia en mantener una política donde tanto la producción investigativa de docentes, investigadoras con amplia trayectoria se difunde en sus páginas, como la producción de estudiantes de trabajo social y de su maestría en trabajo social y las maestrías en trabajo social en general en el país, en igualdad de condiciones. Entonces tenemos la producción de quienes hasta ahora están iniciando su camino como investigadores e investigadoras, y de docentes con reconocida trayectoria nacional e internacional, y los dos son lenguajes, producciones que dialogan dentro de la entrevista. Entonces esa consistencia, esa capacidad consistente de darle lugar y valor a tanto la producción de unos como de otros, de unas como de otras, me parece que es algo que hay que resaltar. Ahora, en términos de evolución, siento que cuando dimos el salto a hacer una publicación anualizada a una semestralizada, y la idea de que se conserve también, digamos, una propuesta estética que acompaña los artículos, la producción académica, a partir de una buena fotografía social, a partir de obras de autores, de maestros y maestras que con sus creaciones van haciendo de esta una producción no solamente de alto valor académico, sino también amable, agradable de visitar, de leer, de hojear. Tiene como diversos pliegues que se conectan. En primera instancia, pensarse el ejercicio profesional y disciplinar del trabajo social. Allí tenemos, por ejemplo, el número sobre familia, que salió pues, de manera reciente, pero también está en términos epistemológicos, además de
preguntarnos por lo disciplinar, lo profesional, insisto, el lugar nuestro en la producción de conocimiento, nuestros vínculos con las demás ciencias sociales, pero fundamentado en estas categorías. Entonces también tenemos redes sociales virtuales, los vínculos que se generan desde estas redes sociales como un tema que nos parece vital en este momento. Insisto, el tema de las emociones, el tema de las migraciones, el tema de la familia, el tema ambiental, el tema de la educación, el tema de la participación, que se convierten como en ejes estructurantes también y preguntas para el trabajo social. Entonces, epistemológicamente circulamos, ¿no?, en preguntas para la producción de conocimiento que anclan estas reflexiones disciplinares, interdisciplinares y yo diría hasta cierto punto transdisciplinares. En términos teóricos y metodológicos, las apuestas que están en los números de las revistas también, que obedecen a estas lógicas epistemológicas, pues nos hablan de una serie de categorías que ya vengo nombrándoles, que se desarrollan en investigaciones teóricas o aplicadas, que toman vida en la composición de estos artículos, ¿no? Que, como bien ustedes de pronto han revisado, pueden revisar si ingresan a la página, tiene un riguroso sistema de evaluación por pares, que nos ha garantizado la indexación en diferentes espacios. El último que tuvimos es Redalí, estamos pues en proceso con otros indexadores, pero eso significa que es una revista científica de calidad que cumple, digamos, con estos requisitos de revisión, evaluación, de política ética, que son importantes al momento de... Entonces, tener la posibilidad de jugar también con esos otros estándares de evaluación que también en un mundo global, en un mundo que hoy valora esas otras aristas de la producción de conocimiento, pues creo que ese es un desafío que hemos venido asumiendo y que creo que hay que continuar la senda por ahí. No olvidar que la razón de ser de esta revista es difundir el conocimiento en trabajo social, que es un conocimiento particular y que tenemos una capacidad de generar un conocimiento diverso que pocas áreas de las ciencias sociales podrían, digamos, expresar de la manera en que lo hacemos en trabajo social. Entonces, mantenernos fieles a esa apuesta de difusión del conocimiento, mantenernos fieles a esa conexión entre lo estético y la producción académica, pues evidentemente también nos lleva a entrar en evaluaciones que valoren esos aspectos y no solamente las citaciones y la descarga, que serían, digamos, dos criterios pues bastante reducidos para lo que hacemos.